Nosotros estamos compartiendo durante estas semanas lo que hemos llamado, creo, la auténtica satisfacción, ¿no? Como una prolongación de nuestra campaña Creo en el Cambio. Y sabe, no sé si a ustedes se lo dije, pero hemos abierto para esta oportunidad 430 casas en Lima. 430 lugares donde se está predicando y compartiendo el Evangelio en los diferentes distritos de la ciudad. Usted sabe que somos una iglesia metropolitana, por no decir también internacional, porque tenemos 23 campos misioneros. Damos gracias a Dios porque esta iglesia ha crecido, ha madurado, ha ampliado su fe para compartir el Evangelio no solo en la ciudad de Lima, en el país, sino en otras partes del mundo también. Damos gloria a Dios. Y de paso les recuerdo que ya nos mandaron otra vez los CDs para apoyar la obra de Cuba. Si usted se quedó con las ganas de llevarse un CD de nuestros hermanos pastores en Cuba, damos gracias a Dios porque hay más de 40 iglesias ya en Cuba. Usted no lo creía, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque hay allí grupos de cubanos predicando el Evangelio en las condiciones más difíciles que se puede imaginar, pero allí también el Señor está bendiciendo su obra. Damos gracias a Dios por los años trabajados en ese país. Quien inicialmente lo hicieron fue la iglesia del INSE, después compartió con otras iglesias este desafío y este reto. Y no sé si usted se acuerda, yo le dije, ellos quieren abrir 10 iglesias cada año. O sea, quieren reproducirse como conejos en toda Cuba. Así que damos gracias a Dios por tener la oportunidad de orar por ellos, ¿verdad? Un pedido de oración también, ya que estoy hablando de misiones. Nuestro misionero en Inglaterra, Manchester, está pidiendo oración por su esposa, el hermano Juan Carlos Parodi. Está pidiendo oración ferviente por su esposa porque está muy delicada de salud. Le ha sido descubierto un cáncer muy avanzado, muy agresivo, y queremos orar por ella y poner en las manos del Señor también. No se olviden de orar por Gail o Gale, como está allí en su boletín también, ¿no? Ok, vamos a orar, ¿qué les parece? Para prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en Ruth. Ruth está después de Josué, Jueces, Ruth. Muy bien, Padre, queremos darte las gracias por tener este tiempo para acercarnos a tu presencia. Somos conscientes, Señor, que nuestra vida depende exclusivamente de ti. Somos conscientes, Señor, como dijo el mismo Señor Jesús, que sin ti nada podemos hacer. Y Padre, gracias por este privilegio, no solo de decirte que dependemos de ti, sino que también nos sentimos seguros, protegidos por tu amparo, tu protección sobre nuestras vidas. Señor, en esta oportunidad queremos rogarte que tú nos acompañes, nos bendigas, abras nuestro entendimiento, traigas a luz a nuestros corazones tus verdades para fortalecernos en tu palabra y en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, usted tiene su Biblia y seguramente le va a ser un poquito difícil encontrar Ruth, después de Jueces, después de Josué, Antiguo Testamento. Vamos, abra su Biblia porque vamos a hacer mención de algunos pasajes bíblicos. Hoy día vamos a reflexionar sobre la necesidad de sentirse seguro. Todos los que seguramente estamos aquí hemos tenido alguna experiencia de inseguridad aquí en la ciudad. Por causa de la delincuencia, ¿verdad? Según las estadísticas, dicen que la sensación de inseguridad en Lima alcanza el 84.9%, casi el 85%, de sentirse inseguro de caminar por las calles o dejar la casa donde no haya nadie o tener algún sistema de alarma, de seguridad, de protección en las casas. Pero esa sensación se contrasta con la realidad. La realidad es muy, muy diferente. Según esta investigación, dice que los robos reales o la victimización
alcanza más o menos el 40%. Es decir, hay más temor sobre lo que realmente ha ocurrido. Y la sensación de temor duplica, digamos, lo que realmente ha ocurrido como una triste experiencia de haber sido robado por algún delincuente. Sin embargo, eso nos predispone a estar alertas, estar atentos. En niveles internacionales dicen que estamos en segundo lugar, porque en primer lugar es México, en segundo lugar en el Perú. Lamentablemente tenemos que mencionar eso, pero sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a cómo, someter nuestros temores, nuestra inseguridad delante de Dios, y cómo tener esa confianza para, a pesar de que pueden haber ocurrido cosas difíciles o haber experimentado, como una persona me dijo, me han robado hace una semana y todavía tengo el temor en mi vida de que algo me vuelva a ocurrir. Sí, es cierto, quien ha pasado una experiencia así tiene esa sensación acrecentada o incrementada de lo que experimentaba antes. Sin embargo, queremos ver a la luz de esta historia de Ruth cómo nosotros podemos aprender a tener mayor seguridad, mayor confianza para el desempeño de nuestra vida, porque la inseguridad, el temor, no es un asunto solamente a la delincuencia. Hay temores, hay fobias, hay inseguridades que en nuestra vida personal nosotros tenemos, ¿no? A veces tenemos inseguridad para emprender algo nuevo. A veces tenemos el temor de lo que otras personas piensan de mí, ¿no? Tenemos esa inseguridad tal vez de tener 40 años en adelante y sentir que no ha conseguido nada en la vida, de que ya la vida va avanzando y pareciera que no he logrado nada significativo en la vida, y uno tiene que enfrentar ese tipo de temores también en la vida. A veces también ocurre de que no queremos emprender nada nuevo, empezar nada nuevo, por el temor al fracaso, ¿no? El temor al fracaso a veces nos paraliza, nos demora a tomar decisiones, postergamos cosas, oportunidades que se nos presentan en la vida y no sabemos a veces qué hacer. Aquí en esta historia, si alguno lo ha leído, ¿cuántos han leído a ver la historia de Ruth? ¿Cuántos lo han leído? ¿Están familiarizados con la historia de Ruth? Bueno, más de la mitad parece que no lo ha leído, así que vamos a hacer mención a algunos aspectos importantes de esta historia. Sin embargo, sabiendo y entendiendo que el temor, la inseguridad, el temor al cambio es un malestar, o tal vez es un sentimiento generalizado en gran parte de nuestra vida humana, nosotros tenemos que mirar esto, cómo responder a la luz de la Biblia. Usted recuerda este pasaje que dijo Jesús en el Evangelio de Juan: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. El Señor invitándonos a confiar en Él, a no angustiarnos, ¿no? A no paralizarnos por la inseguridad, el temor de hacer cosas, de emprender cosas, de enfrentar aún la adversidad. Porque la historia de Ruth es la historia frente a la adversidad de la vida, a las cosas que aparentemente son tan negativas, son tan adversas, son tan difíciles, que muchos, creo, me incluyo yo, tendría dificultad para enfrentar. Pero Ruth nos enseña esa batalla de la fe, de cómo ella se enfrentó a la adversidad, a sus miedos, sus temores, y salió adelante. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, un país extranjero, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire cómo empieza esta historia, describiéndonos la manera como esta familia se trasladó de Belén a Moab, una ciudad extranjera. ¿Qué podemos observar en estos primeros versículos? Bueno, como ustedes saben, aquí en el tiempo de los jueces, es el tiempo en que se escribió este libro de Ruth, los judíos estaban siendo constantemente atacados por sus enemigos. Pero el pueblo de Israel tenía normas establecidas por Dios para que sean bendecidos. Y aquí hay un aspecto interesante que nosotros tenemos que observar. Dice que en Israel apareció el hambre, ¿sí? Había necesidad de alimentos, posiblemente una economía que no permitía generar recursos propios o prosperidad o generar mejoría para la familia. Razón por la cual decidieron salir del pueblo de Israel de Belén y trasladarse al extranjero, ¿sí? Esta primera observación nos lleva a nosotros a considerar qué era lo que estaban temiendo. Estaban temiendo morir de hambre. Se sentían inseguros de la economía que había en el país. No estaban viendo una mejoría para su familia. Y posiblemente, como muchos peruanos lo han hecho en la década antes del 2000, muchos han querido salir del país porque nunca tenían esperanza de que nuestro país mejore en sus condiciones. Y yo he escuchado historias de hermanos aquí en esta iglesia, cuando han retornado del extranjero, me han contado y me han dicho en algunos casos que les fue bien y se han decidido quedar en el extranjero, y otros que les fue tan mal que han decidido volver al país, pero lamentablemente no consiguieron ni la prosperidad ni la mejora de su familia, porque terminaron hasta perdiendo la familia, separándose esposos y esposas, hijos, cada uno por su lado. Bueno, aquí estamos encontrando una historia paralela, parecida a esa necesidad. Mire, en esa época, las mujeres que perdían al esposo, inclusive a los 2 hijos varones, quedaban en total desamparo. No es como ahora que las mujeres pueden desarrollar una labor, un trabajo, a veces desempeñarse mejor que los varones en ciertas funciones o roles dentro de las empresas o en el aspecto laboral, sino que en ese tiempo las mujeres dependían de su honra y dependían también de la economía que el esposo, el varón o los hijos varones traían para la propia familia. Así que esta mujer, ya empezamos el relato con una crisis, una tragedia. Está viviendo una situación muy difícil. Pero hay algo que también usted debe saber. En ese tiempo estaba vigente todavía el principio del levirato, Deuteronomio capítulo 25, el principio de la redención. ¿Cómo era que una viuda, en este caso 3 viudas, podían
digamos, cambiar su condición económica, cambiar su situación social y económica. Había un pariente, según la instrucción dada por Moisés al pueblo de Israel, un pariente cercano podía cambiar esa situación casándose con la viuda y comprando las propiedades de la viuda. Así recuperaban no solo la honra de la continuidad de la, digamos, de la familia, porque el primer hijo de ese pariente que se casaba con la viuda podía, el primer hijo, ser dedicado a la propiedad o ser la continuidad de la familia de esta viuda. Los otros hijos ya eran de él o de ellos. Y no solo eso, sino también que recuperaban las propiedades que tenían por ese hijo varón o ese nuevo hijo que salía o venía de la unión de esa viuda con ese pariente cercano. Eso se llama en la Biblia el Goel, el Redentor, ¿sí? Una figura muy interesante cuando uno lo ve en el Nuevo Testamento a la luz de Jesús. Pero les explico esto para entender la desesperación de Noemí y de las dos nueras, de Ruth y de Orfa. Ahora, aquí hay que entender otra cosa importante. ¿Cuál era la tarea del Goel, del Redentor, que cumplía esta ley, digamos, de redimir a esa familia? Era el encargado de proteger, de ayudar, de suplir la debilidad, la impotencia de esa familia que quedaba desamparada porque no había ningún varón, y ponía al servicio de esa nueva familia toda su, digamos, su poder, sus propiedades. Sin embargo, los que pedían esto, que se cumpla esta ley, eran generalmente los parientes más pobres y los más desamparados, es decir, los huérfanos y las viudas que quedaban, digamos, reclamaban este derecho de que un Goel, un pariente cercano, les redimiera de su condición. Ahora, teniendo usted este panorama, vamos a acercarnos un poco más al texto. ¿Qué había sucedido? Bueno, aquí hay algo interesante. Dios siempre le había prohibido a su pueblo irse a una nación extranjera. Pero estaba pasando una situación espiritual terrible en Israel. El tiempo de los jueces, cuando se escribió este libro de Ruth, era un tiempo en que el pueblo de Dios estaba un poco alejado de él. Estaba un poco, digamos, espiritualmente abandonando la relación con Dios. Por lo tanto, olvidaban algunos principios espirituales que Dios les había establecido, que no hagan alianzas y que no vayan a naciones extranjeras. ¿Pero qué hicieron ellos? Frente al temor de la inseguridad, aquí no hay prosperidad, aquí no hay mejora, aquí mi situación de mi familia puede quedar en que terminemos teniendo hambre. ¿Qué hacemos? Vayamos al extranjero, a Moab. Mire, primera ley que están rompiendo al salir de su propio país donde Dios había establecido que los iba a bendecir. Segundo, dice que cuando llegaron a Moab, sus hijos, yo supongo ya habían viajado ahí siendo mayorcitos o jóvenes, dice que ellos decidieron unirse a las mujeres moabitas. Y Dios también les había enseñado de que no se unan a mujeres extranjeras, sino que sean las de su propio pueblo, para que compartan su propia fe, para que compartan sus propios principios, sus propios valores de familia que Dios había establecido con ellos. Pero ellos salieron y se fueron. Ahora, al salir e irse, seguramente encontraron algo de lo que buscaron, por lo que se quedaron un buen tiempo ahí, ¿sí? Se quedaron, dice, a lo largo de aproximadamente 10 años. Ahora, una de las cosas que uno puede analizar a lo que hemos leído estos primeros 5 versículos
que pareciera que por haber roto esos principios y haberse ido a vivir a una ciudad extranjera, ellos deberían, como parte del pueblo de Dios, estar exonerados del sufrimiento, del dolor o de la muerte. Pero en la historia vemos que eso no ocurre. Por el contrario, tuvieron un tiempo de prosperidad y de pronto aparece la tragedia más dolorosa para el ser humano: perder a sus seres queridos. Primero, al esposo. ¿Qué dolor habrá sido para esa viuda? Perdió el esposo, pero dijo: tengo 2 hijos varones, y estos 2 hijos varones todavía pueden sacar adelante a la familia. Y los 2 hijos varones también mueren. La primera interpretación, tal vez para Noemí, sería: esto es castigo de Dios, como se lo dice después cuando ella decide volver a Belén, al pueblo donde retorna, ¿no? Ya no me llamen Noemí. ¿Sabe qué significaba Noemí? ¿Cuántas Noemís hay aquí? ¿Hay algunas Noemís? ¿Sabe su significado, hermana? Ajá, dichosa, placentera, ¿no? Es un significado agradable de este nombre. Pero ella dice: ya no me llamen Noemí. ¿Alguna se llama Mara? ¿Hay alguna Mara aquí? ¿No? ¿No quieren llamarse Mara? Ah, sí, sí hay, sí hay. Bueno, no sé si sabes el significado de tu nombre, pero no lo tomes en serio, porque tú eres una hija de Dios. Y como hija de Dios, tú tienes que vivir la vida abundante que Cristo nos ha prometido. Pero Mara significa amarga, ¿no? Amarga. No, así a ti se te ve un carácter agradable, así que te estoy recomendando, ¿ah? Sin embargo, ella se siente a sí misma amargada por lo que ha experimentado y ha sufrido. Sus temores, seguramente, sus miedos, su inseguridad aparecieron. Primero el esposo, después los 2 hijos, y ella a sí misma se ve como una mujer amargada, como una mujer castigada, que el Todopoderoso ha puesto su mano para mal sobre ella. Y mire, cuando uno sufre y cuando uno pierde algo que ama y cuando uno siente que la tragedia le ha alcanzado, generalmente buscamos echarle la culpa a alguien. En el caso de ella, según el capítulo 1, está tratando de echarle la culpa a Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 20: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y otra cosa que nosotros hacemos cuando sufrimos y experimentamos dolor o tragedia, hermanos, no solo es tratar de echarle la culpa a alguien, sino de pensar que Dios nos está castigando, que eso nos está ocurriendo porque nos merecemos una corrección divina. Es cierto que Dios nos corrige, pero una de las cosas que caracteriza a Dios es que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Lo que pasaba era que Noemí no entendía que detrás de toda esta tragedia Dios tenía un plan con ella. Y una de las cosas que olvidamos como hijos de Dios cuando estamos sufriendo, experimentamos un dolor o perdemos algo tan amado, es que Dios siempre es soberano y que Dios siempre tiene un plan con nosotros. Siempre Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, aún en momentos difíciles. Lo que pasa es que cuando sufrimos, nos sentimos inseguros, tenemos temores profundos en el alma, nos olvidamos que Dios tiene un plan con nosotros. Nos olvidamos que no está escapando a la voluntad de Dios que un cabello de nuestra cabeza se caiga, como dice Mateo también capítulo 5, ¿verdad? Porque olvidamos, en el dolor nos nublamos, y como Noemí queremos decir, es que el Todopoderoso ha puesto su mano para mal sobre mí.
No era Dios deseando su mal. Era Dios abriéndole camino diferente al que ella hubiera pensado o considerado. Como familia pensaron que irse al extranjero iba a ser lo mejor. Y parece que Dios les está diciendo, no fue la mejor decisión. El retorno a Belén y en el propósito celestial, convirtiendo el mal en bien, Dios les lleva a volver a su tierra y entonces ahí encontrar el propósito y el plan de Dios para su vida. Sigamos mirando entonces este pasaje. ¿Por qué? Porque las luchas que enfrentó Noemí junto con Ruth y junto con Orfa, sus nueras, son 4 cosas que se pueden notar aquí en estos pasajes. En primer lugar, en el versículo 1 se hace mención del hambre. Fueron al extranjero por buscar mejoría. Sin embargo, no lo lograron y tuvieron que volver derrotados. Segunda causa de la tragedia o la crisis que estaban pasando, la muerte. No solo el hambre causa inseguridad o temor, sino cuanto más también la muerte. ¿Y cuánto afectaba en aquel tiempo la muerte del esposo? Porque la viuda no solo quedaba viuda de ese esposo, sino quedaba socialmente desamparada si no tenía un hijo varón, un hijo que pudiera darle la continuidad a la familia. Entonces, en tercer lugar, lo que mencioné hace un momento, la desobediencia. No solo fueron una nación extranjera, sino también sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. Eso trajo obviamente las consecuencias también sobre su vida. La Biblia nos aconseja unirnos con personas que comparten nuestra misma fe y nuestros mismos principios de vida. Y número 4, la cuarta razón de la crisis de esta mujer y de sus 2 nueras es también la fatalidad. Después de 10 años, ellas tuvieron que enfrentar una decisión crucial, una decisión seria. Si era volver a Belén o estas 2 nueras decidir volver a sus pueblos de donde habían venido. Mire usted cómo reaccionó cada una. Decidieron salir de Belén, sí, pero Noemí está pensando en el futuro de sus nueras. Y qué buena suegra, no sé cuántos se llevan bien con sus suegras. Esta es la historia de cómo llevarse bien una nuera con su suegra. Generalmente los hombres no se pelean tanto con las suegras, sino las nueras con las suegras. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí? No sé por qué hay a veces esa rivalidad allí o esos sentimientos encontrados, ¿no? Ay, si conocieras a mi suegra, ¿cuántas hermanas me han dicho eso? Ya sabría usted por qué no la quiero mucho a mi suegra. Bueno, si algo nos puede ayudar a este pasaje de Noemí y Ruth y Orfa, bueno, pongamos atención. Hay suegras a las cuales se les puede amar, ¿ah? Y se les debe amar, ¿ya? Bueno, ¿qué estamos entendiendo aquí? De que Noemí está interesada en que sus nueras reconstruyan su vida. Mire usted lo que dice el versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? No estaba hablando de la costumbre judía. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire, hasta aquí algo interesante que he podido reflexionar. Hay decisiones que tenemos que tomar, y ellas tomaron decisiones serias, y creo que la capacidad de tomar decisiones la tiene todo ser humano que es inteligente y aprende a evaluar las consecuencias, las cosas en su decisión, si es correcto o incorrecto lo que va a decidir. Tiene que tomar tiempo, inclusive para decir, voy a retroceder o voy a avanzar. Aquí hay algo interesante en la decisión, y una decisión diferente, la de Orfa y la de Ruth. ¿Por qué decidió Orfa? Yo la llamo la decisión basada en el pasado. ¿Por qué? Porque aunque Orfa llora la primera vez y no quiere dejar a la nuera, la segunda vez llora también porque no quiere dejar a la nuera, a la suegra. Sin embargo, decide volver a su pueblo y a sus dioses. Yo a este tipo de decisión la llamo la decisión basada en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando hay inseguridad, cuando hay temores, cuando hay, miedos de enfrentar cosas nuevas en la vida, lo más seguro para nosotros, ¿qué es? Lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer. ¿No dice eso el refrán? Y yo veo a Orfa, a pesar de su afecto, el cariño que le tenía a la suegra Noemí, prefiriendo aferrarse a lo viejo conocido, a su pasado, a ese pueblo, a esa familia, a sus dioses, de los cuales ella seguramente todavía tendría recuerdos fuertes, a pesar que en la casa de Noemí posiblemente ya se haya instruido acerca de la fe en Jehová, Dios de Israel, y haya recibido la influencia de la fe del esposo. Sin embargo, ella decide por su pasado. Y no somos así. No somos así a veces nosotros, temerosos de aferrarnos a las cosas antiguas, aferrarnos antes se hacía así, aferrarnos al pasado, que mejor es esto que yo conozco, en lugar de posiblemente en algunos casos decidir por algo nuevo, por algo diferente, algo que nos enfrente a la fe, que nos ayude a poner nuestra confianza en Dios, de empezar cosas nuevas que puedan tal vez retar y desafiar nuestra vida. Orfa decidió por el pasado. Mejor es quedarse como estamos o retroceder a lo que yo conozco. Lo viejo conocido es mejor que lo nuevo por conocer. En cambio, vemos a Ruth de una manera diferente, porque respondió Ruth, y creo es el versículo clave de todo este libro de 4 capítulos. Dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Mire, esa es la diferencia. Este pasaje revela que Ruth había preferido amar a la suegra. Mire, qué decisión trascendente. ¿Usted ha decidido amar a su suegra? Le pregunto a las mujeres, ¿han decidido amar a su suegra? Mire, detrás del amor a la suegra hay bendición, ¿eh? Digan amén. Ya.
¿Ah? Tiene que decir amén. Porque Dios nos ha mandado a amar, perdonen la bromita, inclusive a nuestros enemigos. Bueno, hay decisión aquí, una decisión de fe, una decisión de amor. No hemos dicho hasta el cansancio, amar es una decisión. Y esta mujer, Ruth, decidió amar a la suegra, ¿sí? En segundo lugar, decidió abandonar su pueblo, abandonar su familia y unirse a la familia de la suegra. Mire qué decisión tan interesante. Decidió acompañar a Noemí hacia Belén, el pueblo de Dios. Tercera decisión, decidió ya no creer en sus dioses, no seguir con lo que aprendió en su pasado. Escúcheme, qué decisión trascendente con respecto a su vida espiritual. Lo pasado, pasado es. Si antes vivió en la ignorancia de las cosas espirituales, ella decide no continuar con eso. Ha aprendido que el Dios de Israel es el Dios verdadero, y ella toma la decisión de acompañar a su suegra, de amar a su suegra, de abandonar su familia, abandonar sus dioses pasados y decidir: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Sabe cómo inspira a veces el desprendimiento de otros, verdad? Tenía una suegra que se desprendía, se desvivía por ellas. Pues le dice: hijas, yo estoy pensando en su futuro, vuelvan, cásense, rehagan su vida. ¿Qué suegra te va a decir eso ahora? Si una suegra te agarra a ti, que te quedas viuda: hijita, quédate conmigo para que me acompañes en mi vejez, ¿qué te va a mandar a que te cases con otro? ¿No? La hermana se divierte. Pero estoy tomando la lección de ambas. La suegra Noemí se desprende y dice: vayan, rehagan su vida. Y ellas dicen: no, queremos quedarnos contigo. Bueno, aunque Orfa dijo: no está mal el consejo, me voy. Pero Ruth no. Ruth decide quedarse con la suegra, amar al Dios de ella y servir en medio del pueblo que ella quería. ¿Por qué? Porque aprendió del desprendimiento, del amor, de la generosidad de la suegra. Ella lo aplicó a preferir estar con aquella mujer que no solo le dio el gozo y la alegría de tener como esposo a su hijo, sino de acompañarle también en su retorno a Belén. Ahora, de esto nosotros nos damos cuenta pues que ¿quién es Dios para nosotros? Miren, en esta historia descubrimos quién era Dios para Noemí y para Ruth. Generalmente a veces se nos ha metido en la mente y en el corazón de que seguimos a Dios porque Dios nos da cosas, porque buscamos a Dios, porque Dios nos bendice, porque Dios nos prospera. Y se nos ha metido muchas veces ese evangelio de trueque, en que yo sigo a Dios porque Dios va a traer bienestar, va a traer prosperidad, va a traer bendición a nuestra vida. No estoy negando que es así, pero también déjame recordarte, hermano, hermana, que aún siendo hijo de Dios o siendo hija de Dios, no estamos libres, no nos exonera de pasar momentos difíciles, de enfrentar el hambre, de enfrentar la muerte, de enfrentar las dificultades en la vida. La diferencia es que nosotros podemos decir: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni señoríos, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y esa es la historia de Ruth y Noemí. Esta es una historia que nos recuerda quién es Dios.
que Dios es bueno, que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, Dios no se aleja de nosotros, Dios no se aparta de nosotros. Dios está allí a nuestro lado. Y aunque Noemí inicialmente no entendía el plan de Dios y el propósito de Dios, Dios tenía un plan extraordinario al hacerle volver a Belén. Luego les voy a decir por qué. Mire, ellos o ellas tuvieron que hacer cambios y tomar decisiones en búsqueda de su seguridad. Versículo 19 y 20. Mire qué dice. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y es muy importante la historia que nos relata aquí, que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ese era el sentir inicial de Noemí. Pero cuando llegan a este lugar, en el capítulo 2, vamos a encontrar que la decisión de volver era una decisión que Dios también guió a volver a Belén. ¿Por qué? Porque en este lugar se dieron con la sorpresa y tal vez la identificación de que allí en Belén tenían un pariente, según el capítulo 2, que se llamaba Boaz. Mire, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelet, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ahora aquí le voy a resumir la historia porque es muy interesante. Usted empieza a leer y no va a querer terminar de leer los 4 capítulos de Ruth. Este era el Goel que les hablé en un principio, el pariente cercano. Y mire a esta Ruth. Esta Ruth era de tomar decisiones arriesgadas. Le dice a la suegra: déjame ir al campo. Toma la decisión de ir al terreno del pariente, pero su intención era recoger cebada, recoger algo de alimento para el sustento de ellas. Cuando llega a ese campo y a ese lugar, Boaz pregunta: ¿quién es esa joven? Y entonces sus demás trabajadores le dicen: esa joven es la nuera de Noemí, que ha llegado con ella, y mírala cómo trabaja. Desde que llegó, desde que amanece hasta ahora, no ha parado de trabajar. Y allí ya Boaz comienza a mirar con otros ojos a Ruth, una mujer trabajadora. Mire cómo la presentan sus trabajadores. Capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 7, ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las javillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz se acerca a ella, le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten
y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Versículo 11 y 12. Mire el testimonio de Ruth ya para vos y la demás gente. Versículo 11 y 12. Dice: y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿No le dije lo bueno que es amar a la suegra? Decida amar a la suegra. ¿Ah? Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. No siempre lo viejo conocido es lo mejor. ¿Ah? Versículo 12. Jehová recompense tu obra. Mire cómo la bendice. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire cómo reconoce que Ruth había decidido creer en el Dios de Israel. Y él puede notar por la actitud que ha tomado con la suegra, con el pueblo, y con esa actitud frente a la labor, al trabajo que está haciendo, que ella ha tomado una decisión espiritual: refugiarse bajo el Dios, las alas del Dios de Israel. ¿Qué más seguridad, qué más confianza nosotros podemos tener cuando hemos tomado esta decisión espiritual de transformar nuestra vida y ponernos bajo el amparo de Dios? Usted recuerda el Salmo 91. ¿Alguno recuerda el Salmo 91? ¿Sí? Estar bajo las sombras de las alas del Todopoderoso. Esta mujer había decidido eso, había decidido ponerse bajo el amparo de Dios. Usted recuerda el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temeré. Cuando nosotros decidimos ponernos bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios, el temor, la angustia, la inseguridad se convierte en confianza, en fe, en esa paz y reposo sobrenatural que después en el Nuevo Testamento Pablo diría, esa paz que no lo capta nuestro entendimiento, nuestra razón, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esta mujer había decidido eso y vos lo estaba reconociendo. Pero hay algo más aquí que quiero destacar, porque la seguridad en términos humanos, tal vez nosotros podemos decir que es el convencimiento de alcanzar las metas, ese sentimiento que se genera en nuestro interior y del cual nos sentimos seguros, confiados en uno mismo. Pero mire a Ruth por unos segundos. Esta mujer, en primer lugar, toma la iniciativa. Le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, tal vez haya gracia delante de los ojos de ese hombre que es dueño de ese terreno. Decide y va, arriesgada, toma decisiones interesantes. En segundo lugar, es muy respetuosa. No es una mujer que rompe las reglas por romper las reglas. Aunque era extranjera, aprendió las cosas que había aprendido seguramente, o a tratar como había aprendido en la casa de Noemí. Pidió permiso para trabajar. En el capítulo 2, versículo 7 dice: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Ni siquiera quiere ir al lado de los segadores, sino lo que quedaba para que ella y la suegra puedan vivir. Mire, otra lección para las nueras: trabajen para la suegra también. Una ayudita a la suegra. Una vez me acabo de acordar, un muchacho vino desesperado, me dice: pastor, ¿qué hago? La suegra no me quiere ver ni en pintura. Yo le he propuesto matrimonio a su hija, le he dicho para hablar con ella, ni siquiera quiere recibirme en la casa,
para hablar con ella y decirle mi sincero sentimiento de casarme con su hija. Yo la escuchaba y decía, ya, qué pobrecito. La quiere a la hija, pero la suegra no lo quiere a él ni en pintura. Y le dije una cosita, ¿has intentado alguna vez invitarle a la suegra a comer? A salir así un paseíto ahí con su hija, decirle, señor, estoy interesado en hacerle una invitación, y le llevas a un buen lugar, pues no le vas a llevar a comer choncholí en la esquina, ¿no? Y me dijo, no, pastor, ¿qué voy a intentar? Le dije, arriésgate, toma la decisión, invítale, toca la puerta, sale la suegra y tú galantea a la suegra, porque si te ganas a la suegra, te ganas a la hija. Dije, señor, qué gusto encontrarme. Mire, justamente venía a invitarle a usted a salir a comer. Mándate con la suegra. Y le aceptó, pero obviamente con la hija, ¿no? No era una salida con la suegra, no piensa en otra cosa. Y le aceptó. A partir de ahí cambió la historia, porque la suegra ya lo dejaba entrar a la casa y después ya le aceptó casarse, y comieron perdices y fueron felices. Así que hay que llevarse bien con la suegra. Bueno, hermanos, entonces esta Ruth no solo trabajó, también fue respetuosa, trabajó sin descanso, como decían sus trabajadores, sino que evidencia una gracia, una humildad muy especial. Según el versículo 8, delante de vos, ella dice, no soy ni siquiera como una de tus criadas. ¿Cómo es que he hallado gracia a tus ojos? Mire que vos ya había mandado averiguar más o menos cómo había tratado a su pariente más cercana, Noemí, porque él le relata todas las cosas que ella había hecho a favor de la suegra. Eso le sirve también para acercarse y ser de buen testimonio. Versículo 11 y 12. Ahora, mire, la decisión de Ruth, la decisión de vivir con la suegra fue altruista, fue una decisión generosa, fue una decisión desprendida. Yo obviamente entiendo a nuestra cultura y también me meto en la cultura judía, como nos relata aquí, y digo, esto es algo difícil de hacer, ¿no? Ustedes se ríen porque ustedes están diciéndose a sí mismos, no, yo no voy a hacer eso con mi suegra, ¿no? Porque de pronto nos confronta con nuestra realidad. Pero esta decisión, nada fácil para Ruth. Vos, el Goel, el Redentor, el que tenía la oportunidad de aplicar la ley, digamos, del levirato, de rescatar la descendencia de esta familia, él lo sabe reconocer la calidad de persona, la integridad de esta joven. Dice, vos, sé lo que tú has hecho hasta aquí, ¿no? Aún en medio de la desgracia, de la muerte de tu esposo y de tu suegro. Así que le desea la bendición de Dios, que Dios te recompense. Mira, la bendice a Ruth. Pero hay algo más aquí interesante. Así como Ruth recibe el privilegio de recoger espigas y alimentar a la suegra y trabajar para ella y todas esas cosas que están trayendo ya bendición a la familia de Noemí, la perspectiva de Noemí empieza a cambiar. Primero en el capítulo 1 la vemos negativa, como echándole la culpa a Dios y a cuantos más por las cosas que podría estar sufriendo. Pero aquí en el versículo 20 empieza a cambiar la perspectiva de Noemí. Y dijo Noemí a su nuera, capítulo 2, versículo 20: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. No, como que se le abrieron los ojos a Noemí. Uy, dijo, aquí hay mercadería que vender.
este es el elegido. Se dio cuenta, ¿no? A veces, bueno, mejor no digo eso. Mejor no digo eso, porque los consejos de los mayores, ¿no? A veces aciertan, a veces no, siempre aciertan. Hay que tenerlos en cuenta. Hay que respetar las canas. Pero aquí se le abrieron los ojos a Noemí y lo más importante, empezó a entender la voluntad de Dios. Empezó a entender el plan de Dios y el propósito de Dios, que detrás de toda esa tragedia que ellas han vivido, Dios tenía un plan para Noemí, para Ruth y para la descendencia de Ruth. Dios estaba detrás de esta historia. Dios estaba tomando en cuenta su fidelidad, su amor a Dios, a pesar de todo lo que habían sufrido. Así que otra vez la suegra le aconseja cómo acercarse a vos y conquistar a vos. Oye, ¿qué suegra te va a decir eso? Mire qué buena es Noemí. Le dice cómo acercarse a él. Capítulo 3. Se pusieron a hablar y obviamente sacaron algunas lecciones. Después, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Mira lo que le aconseja. He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Consejo para los jóvenes. Dice: te lavarás, pues. Luego dice: y te ungirás, te pondrás perfume. Y tercero, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Bueno, un consejo muy práctico, ¿no es cierto? Hay que bañarse antes de hacer la cita. Hay que ponerse perfume y hay que ponerse la mejor ropa, ¿no? Hay que impresionar. Acuérdese que la primera imagen es la que queda, ¿no? Eso nos dicen muchas veces cuando uno se presenta a una institución. Es la imagen en la que queda, la primera imagen. Así que no vayas pues todo abandonado, ¿no? Pareces, anda con lo que mejor que puedes. Pero sin embargo aquí hay una historia que hay que rescatar. ¿Por qué este consejo de Noemí? ¿Y por qué esta sugerencia de acercarse después que haya bebido y se haya acostado a dormir? No sea mal pensado, no es un hostal de así, no, eso no le está aconsejando. Yo le voy a explicar. Mire, lea usted versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Mire qué obediente esa nuera. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, sigilosamente, le descubrió los pies y se acostó. Mire, ¿por qué se hace este relato aquí? Porque en aquel tiempo, este era el amo, el dueño del terreno, lo que tenían los criados. Los criados podían acostarse a los pies de su amo, ¿sí? Era una señal de sumisión, de sujeción a sus amos. Eso era en primer lugar. Pero el consejo de Noemí tenía una intención, ¿no? Este es el pariente cercano. Se le abrieron los ojos. Hijita, estoy pensando en tu futuro, que tú encuentres algo para tu futuro, ¿ah? Pero Noemí tenía una segunda intención, que lo vemos en los versículos siguientes: recordarle
a vos la ley del levirato, el pariente cercano, el Goel, que él era el elegido. Por eso, mire usted cómo la reacción tan respetuosa. Dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, eres el Goel, tú eres el que me puedes redimir. Versículo 10 dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ame a su suegra. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Mire, ella fue muy respetuosa y él fue muy respetuoso. Eso de ponerle la capa encima, usted ya se imagina otra cosa. Pero era una señal de recordarle: tú eres el pariente más cercano, cumple con tu deber. Ahora, resumiendo la historia, vemos aquí que Booz fue muy astuto, porque también le había puesto los ojos en Ruth. Él llamó a los ancianos de la ciudad, capítulo 4, llamó al pariente más cercano y le dijo: hey, mira, hay un buen negocio. Los terrenos de Noemí están para que tú los tomes, porque tú eres el pariente más cercano. Y él dijo: está bien, ¿cuánto quieren? Yo lo compro ahorita. Le dijo: pero una cosa más, si tú compras el terreno, tienes que ser el redentor, tienes que ser el Goel, tienes que redimir a Ruth. Y entonces el hombre dijo: eso me va a traer problemas, porque yo tengo propiedades, porque tengo esposa, porque tengo hijos. No, mejor desisto. Y al desistir, se dio la vuelta a Booz y dijo: ¡chá! Eso quería que digas, que no quieres, porque yo me voy a quedar con Ruth, porque es una mujer virtuosa, fiel, que ama a Dios, que es una mujer trabajadora, es una mujer que merece tener la oportunidad. ¿Y sabe cómo se habrá sentido Booz? ¿Por qué mencionó a los jóvenes? Porque seguramente Ruth era joven y él ya estaba tal vez mayor, viejo, de repente era medio feo pero rico. Y él dijo: esto es lo que yo quería. Mis hermanos, Dios es un Dios bueno y siempre tiene planes extraordinarios. Sabe que de la descendencia de Ruth y Booz nació David, y de la descendencia de David nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Eso habla de el evangelio universal, que Dios lo tenía planeado desde la antigüedad. Dios tenía en sus planes redimir y salvar no solo a los judíos, sino a todos los seres humanos. Por eso en la genealogía de Jesús hay gentiles como esta moabita Ruth, y nosotros somos fruto de esa gracia, de esa misericordia de Dios también para con nuestra vida, porque Dios tenía en sus planes salvarnos también a nosotros. Amén. A través de la gracia y el amor de Dios y el amor de Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que lea el capítulo 4 y se va a encontrar usted con esta hermosa historia donde podemos aprender más del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la bondad de Dios, de la cual usted ha sido receptor y ha recibido
a través de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte con todo nuestro corazón, tener este momento, Señor, de reflexión en tu palabra. Este momento, Señor, en el cual podemos deleitarnos en tus hechos y obras maravillosas. Saber que eres un Dios, Señor, que a pesar de que podemos en algún momento sufrir cosas tan tristes, Señor, como pasar hambre, estar en un lugar lejano, Señor, experimentar la muerte de nuestros seres queridos, saber que eres un Dios que está detrás de nuestra historia, está detrás de nuestra vida. Y tú quieres, Señor, bendecirnos, quieres, Señor, extender tu bendición sobre nosotros, hacer de nosotros, Señor, hijos e hijas de Dios, que podamos disfrutar de tu bondad, de tu misericordia, Señor, que podamos disfrutar de tus bendiciones de cada día. Y Padre, gracias por recordarnos que el amor tuyo es un amor incondicional. El amor de Dios es el amor que se extiende sobre todas las naciones para bendecir a hombres y mujeres que tienen necesidad de experimentar la presencia de Cristo. Señor, y delante de ti queremos en este día reconocer que te necesitamos de tu presencia, necesitamos de esa restauración que libere nuestros corazones de temores, de inseguridades. Saber, Señor, que ninguna circunstancia en la vida nos va a apartar, alejar, separar de tu amor. Señor, como dice también tu palabra, Señor, aún, Señor, hay cosas que a nosotros nos parecen mal, pero tú las conviertes en bien. Como dice tu palabra, Señor, que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Y en Cristo nos has hecho más que vencedores, Señor, más que victoriosos. Queremos, Señor, en este momento declarar que tú, Señor, eres un Dios en el cual podemos confiar, y confiar con certeza, confiar con seguridad, confiar, Señor, plenamente nuestra vida en tus manos. Padre, por eso queremos el día de hoy recordarte a ti y, Señor, entregarte nuevamente nuestra vida, confiarte en nuestros temores, confiarte en nuestras inseguridades, confiarte, Señor, a ti nuestras fobias, confiar en ti, Señor, aquellas cosas que nos atemorizan, nos asustan, y saber, Señor, que tú estás de nuestro lado, saber que tú estás, Señor, tomando en cuenta nuestras necesidades y nuestras historias y nuestras luchas, sabiendo, Señor, que contigo no perdemos, contigo siempre ganamos, contigo aún en el dolor sabemos que podemos encontrar consuelo, contigo, Señor, aún en el sufrimiento sabemos que podemos encontrar fortaleza. Y Padre, queremos darte las gracias, Señor, por ayudarnos a entender esto a la luz de tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Ayúdanos a tomar decisiones que inspiren y alienten nuestra vida para conocerte más y experimentar más de tu amor y experimentar más de tus bendiciones, Señor. Y cuando nos toque la parte difícil, ayúdanos a que no decaiga nuestra fe, a que no decaiga nuestro amor por ti, a que no nos desanimemos, Señor, y nos desalentemos, si no podamos seguir confiando en tu poder y en tu amor. En el nombre de Jesús. Mientras usted está orando y acercándose al Señor, abriendo su corazón a este Dios que usted ha conocido como un Dios bueno para su vida, extiendo esta invitación a las personas que nos visitan. Si hay alguien aquí que tiene necesidad de acercarse a nuestro Dios, hay alguien aquí que su corazón le dice: tú necesitas conocerme. El Señor te dice a tu corazón: toma la decisión de acercarte a mí, porque yo tengo para ti la fortaleza, el consuelo, el socorro. Yo te quiero redimir como el Goel. No te sientas abandonada ni te sientas abandonado y triste en la vida. El Redentor Jesús, el Goel de los cielos, quiere hacer tu vida diferente. Y si es tu deseo, tu sentir acercarte al Señor, yo quiero animarte allí donde estás, acercarte al Señor conmigo en oración. Ahí donde estás, por favor, si es tu deseo orar conmigo un momento,
Levanta una de tus manos, tu mano derecha, tu mano izquierda. Me gustaría orar contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puede bajar ya tu mano. Alguien más, alguna otra persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puede bajar tu mano. Alguna otra persona por aquí que quiera acercarse al Señor. Por aquí, alguna otra persona que decide su corazón. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Algo que estás luchando te está deteniendo, tal vez el temor, la inseguridad de empezar con Dios una vida diferente. Entrégaselo a Él. Dios, estoy seguro, quiere escuchar el latido, el clamor, el pedido de tu corazón. Acércate al Señor. Habrá alguien allá arriba, alguien que quiera acercarse al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguna otra persona en la parte superior. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero orar con ustedes. Quiero acercarme al Señor. Alguna otra persona que tal vez está luchando con levantar su mano, por decir, con su mano levantada, que usted necesita también del Señor, que usted quiere acercarse al Señor. Te voy a hacer una segunda invitación. Quiero invitarle a ponerse de pie a aquellas personas que han levantado su mano y vengan aquí al altar. Quiero esperarles para saludarles, para orar por ustedes. Y si no levantaste tu mano, pero igual identificas tu necesidad en tu corazón, ponte en pie, ven. Algunos necesitan alguna ayuda cercana. Si estás al lado de un amigo, un familiar. Muy bien, Natalia. Natalia. Muy bien, gracias. Que el Señor te bendiga. Algunos necesitan, decía, que alguien los acompañe. Si hay un mujer, un amigo, un familiar a su lado, tomar esta decisión. Quiero que sepas que es el Señor el que está en primer lugar llamándote para acercarte a Él. Mírame, silencio. Dios le bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más quisiera tomar esta decisión de acercarse al Señor? Ponerse de pie, acercarse a Cristo y decirle: Señor, yo tengo necesidad de ti, que tú seas mi Goel, tú seas mi Redentor, aquel que le da un nuevo sentido a mi vida. ¿Alguna otra persona que quiera ponerse de pie y acercarse al Señor? Mientras oramos, tal vez puede hacerlo también. Oremos al Señor, dígale así al Señor conmigo: Padre nuestro, te doy gracias por hacerme entender que mi inseguridad, mis temores pueden ser cambiados por Cristo Jesús. Hoy, Señor, yo decido entregarte mi vida, aceptando a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por mostrarme que eres un Dios bueno. Gracias por mostrarme que eres un Dios atento a nuestras necesidades. Y el día de hoy, Señor, yo decido seguirte a ti. Yo decido caminar contigo. En el nombre de Jesucristo, amén. Voy a orar por ustedes. Padre, ruego que bendigas a estas personas. Representan familias, representan corazones que han luchado en la vida con el dolor, tal vez el sufrimiento o la necesidad profunda de sentirse seguros caminando en esta vida. Tu palabra nos dice que tú estás con nosotros todos los días caminando con nosotros, y queremos darte las gracias, Señor, bendiciéndote, alabándote y agradeciéndote. Que el Señor que hemos conocido hoy nos acompañe cada día, como también nos dice tu palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, bendice a estas personas que han abierto su corazón, bendíceles en su decisión y ayúdales a caminar cada día contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, les ruego unos minutos más de su tiempo. Acompaña a este joven unos minutos más para que les orienten sobre su fe, su caminar con el Señor. Acompáñenlo, por favor. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos, para responder al amor de Dios con este canto de adoración al Señor. Temprano yo te buscaré,